Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Llevamos ya unos cuantos meses con el mensaje de Vegapunk al mundo y como parece que está llegando a su fin, este parece un buen momento para analizarlo. Sin embargo, dado que el último vídeo ya trataba la revelación del hundimiento del mundo con el que nos sorprendió el sabio, lo que traemos aquí son las repercusiones de sus revelaciones posteriores. Sorprendentemente, para sustentar esa predicción nos cuenta que en realidad se refiere a que el mundo se hundirá más, porque la realidad es que ya se hundió 200 metros durante el siglo vacío, por lo que el mundo antes del siglo vacío era más o menos como el nuestro, y después de la guerra que tuvo lugar hasta hace 800 años lo que queda son islas formadas por aquellas superficies de los continentes que superaban esos 200 metros, y una consecuencia directa de esto es que la población superviviente permanece aislada desde entonces. Y nunca la palabra aislada se había usado de forma tan literal. Esto tiene varias implicaciones. Para empezar, nos da una explicación rápida de por qué las familias de los 20 reinos que formaron el gobierno mundial se mudaron a la cima de la Red Line. Esos reinos tuvieron que verse bastante mermados e incluso algunos podrían haber desaparecido. Si miramos a los dos que conocemos con esto en mente, tenemos que Dressrosa aparece formada dentro de un cráter. En Alabasta es más difícil de ver porque es casi todo desierto, así que debió ser un reino mucho más grande. Pero lo que destaca en esta revelación no es tanto lo que queda, sino lo que se supone que está bajo la superficie. Y eso lo ilustran con esta detallada viñeta que me hace cambiar algo que tenía totalmente asumido desde que nos hablaron del reino antiguo en Ohara, que Lost Tale era la isla del reino antiguo. Y es que en esta imagen hay cositas que me hacen pensar que estamos viendo las ruinas de ese antiguo reino, como que esa arquitectura coincide con la idea que tengo de él, con esas ventanas altas y estrechas, en estructuras circulares y rectangulares que me retraen a la primera imagen que nos dieron de ese reino. Esta fue la primera impresión. Luego, fijándome en los detalles, si bien es cierto que no se observa ese patrón en la decoración con hileras de triángulos, que podemos ver en edificios de zonas relacionadas con ese reino, como la ciudad que dejaron abandonada en la luna, Skypiea o Zou, sí observamos patrones similares en las puertas, con ese tipo de arcos. Y para culminar las pistas tenemos un rey marino. Y no creo que todo lo que haya sumergido necesite estar protegido por reyes marinos, pero el reino antiguo sí debería estarlo. Así que yo ahora creo que Lost Tale es un lugar donde dejaron un tesoro, como premio al que superara las pruebas a lo largo de los dos tramos de la Grand Line, y la explicación sobre lo que pasó durante el siglo vacío y cómo la guerra no ha terminado y habrá un contraataque que estamos cerca de ver. Y por supuesto la información de algunas de las ayudas que hay latentes por el mundo para que ese contraataque tenga lugar. Las armas ancestrales, los Di, Nika, Sunisha, etc. ¿Y por qué quedaría el reino antiguo sumergido por su propia arma? Pues yo opino que por la misma razón por la que el mundo va a quedar sumergido dentro de poco, porque Urano cayó en manos del enemigo. Si estamos de acuerdo en que el Lulusiaso fue obra de Urano, como Vegapunk parece apuntar justo a continuación, tenemos que estarlo también en que está en manos del gobierno mundial, así que ya debió caer en sus manos entonces y fue una de las razones, tal vez la principal, de que pudieran vencer temporalmente a un reino con tecnología más avanzada. He de decir que en todo momento estoy dando por hecho que lo que cuenta Vegapunk es todo correcto, a diferencia de lo que hago la mayoría de veces en las que tomo en cuenta lo que puede saber o no el personaje o si pueden haberle engañado o manipulado. Pero es que en este caso, aparte de tratar con la mente más brillante de este mundo, él destaca varias veces que solo está diciendo lo que sabe porque no quiere entrar en especulaciones. Seguimos. Poco después, parecía confirmar, como apunté antes, que lo que acabó con Lulusia y fue usado con la energía que él ha creado, y que también es la causa del hundimiento del mundo, fue el arma ancestral Urano. No hay mucho margen para otra cosa, ya que nos dice que hay 3 armas ancestrales y lo hizo una de ellas. La mayoría de los que escuchan el mensaje pueden dudar, pero nosotros, que sabemos lo que son y dónde están 2 de las armas ancestrales, Plutón y Poseidón, solo podemos deducir que si hay 3 y aquella máquina voladora no era ninguna de esas 2 armas conocidas, pues solo pudo ser Urano. Aquí nos da para algo más en lo que pensar, porque literalmente nos indica que la energía que creó pudo alimentar a un arma ancestral. Al principio del arco, Vegapunk nos dijo que no había podido replicar la energía del reino antiguo, así que esta especie de energía nuclear no era la que usaban ellos, pero al parecer también funciona. A ver, no vamos a seguir haciéndonos los tontos, nosotros ya sabemos que la energía del reino antiguo era la eléctrica. Vimos como un rayo de Enel pudo alimentar y poner en marcha los autómatas creados por aquellos que luego bajarían al planeta azul, como vimos en los murales de las portadas que más se han traído a las teorías.
Hasta ese momento yo no me había dado cuenta de que no hay nada eléctrico en el mundo de One Piece. Podemos hacernos una idea de lo que podría suponer eliminar la electricidad si lo aplicamos a nuestro mundo. Un enorme retraso. Y eso parece ser lo que pasó allí. Aunque no podría decir si fue obra del gobierno mundial o del reino antiguo, me inclino más por el último simplemente porque el gobierno mundial se está viendo muy interesado en la energía de Vegapunk y, por lo tanto, aunque sí me parecería propio de esta organización privar a la población de este recurso, no tendría sentido que se hubieran privado a ellos mismos también. Además, dado que todavía estamos en esa guerra y el contraataque viene dentro de poco, sí tendría sentido que el otro bando, sabiendo que tendría que desaparecer por unos siglos, privara a su enemigo de una energía que además era un recurso propio. Y retomando el tema de las dos energías, la atómica de Vegapunk y la eléctrica del Reino Antiguo, dado que están basadas en las nuestras, nosotros sabemos que hay varias formas de crear energía eléctrica, y una de ellas es a partir de la nuclear. Lo que explicaría que la tecnología del Reino Antiguo funcionase con la Mother Flame, y también significaría que, aunque Vegapunk confesara no haber podido replicar la energía del Reino Antiguo, en realidad la superó. Pero como ya vimos, es un perfeccionista. Para zanjar el tema del hundimiento, he de destacar esa frase de Vegapunk que nos indica cuándo tendrá lugar ese acontecimiento, cuando llegue esa guerra largamente esperada para algunos. Es decir, a pesar de que ya ha habido una crecida, no se espera algo más radical hasta que haya un enfrentamiento con el gobierno mundial para acabar con su supremacía. Entonces ocurrirá el hundimiento del mundo y es cuando el NOA deberá entrar en acción para salvar a todas las poblaciones afectadas por ese escenario de diluvio universal. Bueno, y saltemos ahora a la parte a la que más quería llegar, cuando habla de los Di. Aquí hay terreno para teorizar porque el mensaje no está completo. Empecemos por el famoso Mo. El mensaje dice: un último mensaje para todos aquellos repartidos por el mundo que tienen una Di en su nombre. Y la parte interrumpida se ha traducido como entre todos ustedes, Mo. Si ya solemos acudir al original japonés, no cabe duda de que aquí es crucial. El original dice lo siguiente antes del Mo: Omae Santachi no Nakani, que esto puede traducirse efectivamente por entre vosotros, pero no es la única opción de traducción. Omae Santachi, sin duda, es vosotros. Es una forma educada de decir vosotros porque usa el sufijo honorífico san. El tachi es lo que lo convierte en plural y por lo tanto en vosotros en lugar de tú. Pero lo que convierte esta frase en ambigua es el naka, que, como podéis ver, tiene varias acepciones, y la escogida en la traducción forma parte de la segunda. Pero también podrían caber aquí algunas que aparecen antes, como dentro o en medio. Y la frase quedaría como dentro de vosotros y sería igualmente válida. Esto nos da dos opciones para el mensaje. Una del tipo entre vosotros hay algunos que tal y otra del tipo dentro de vosotros hay un poder que tal. Vamos a ver el Mo. Yo tuiteé que esperaba que la traducción oficial lo resolviera como también, porque era la opción más probable con diferencia. Pero no fue así. De hecho, ni siquiera se mojaron y dejaron el Mo tal cual. Tengo dos razones para pensar que se trata de la partícula Mo, que significa también. La primera es que los japoneses al hablar hacen las pausas tras las partículas. Todo lo que va delante de ellas se dice junto, como si fuera una sola palabra, aunque sean varias. Para no agobiaros con el japonés, voy a ilustrar esto con la frase japonesa más famosa de One Piece: Kaizoku ni ore wa naru. El famoso grito de Luffy pre-time skip: yo seré el rey de los piratas. En esta frase hay dos partículas, el ni, que suele traducirse como nuestra preposición en, que suele indicar lugar o tiempo, pero en este caso no es así. Aquí es el acompañante habitual del verbo naru, llegar a ser o convertirse en. Y es el ni lo que indica en qué. La otra partícula es el wa, que marca de qué va la frase, y aquí acompaña al yo porque la frase habla de mí. Antes del ni van dos palabras, kaizoku, que significa pirata, literalmente bandido de mar, y o, que significa rey. Por lo tanto, la frase queda así en una traducción literal: en rey de los piratas yo me convertiré. Pues si escuchamos cómo lo dice la Seiyu, veréis que las primeras tres palabras van juntas y las pausas son tras el ni y el wa. Bueno, pues todo esto es solo para explicar que lo normal es que un discurso se interrumpa tras una partícula, que en el caso que nos ocupa sería el Mo. Es cierto que ese mensaje queda interrumpido por un hecho externo incontrolado, con lo que no tiene por qué cuadrar con una pausa del orador, y así está representado en la viñeta, con un Mo, unos puntos suspensivos
y las interferencias que no permiten oír como continua. Así que vamos a tratar la opción de que se interrumpa una palabra que comience por mo. Con nuestro alfabeto sería sencillo representar algo así, simplemente se escribe mo y puntos suspensivos, que es precisamente lo que parece que tenemos aquí. Pero en realidad el japonés utiliza 3 alfabetos diferentes. El kanji, que son caracteres chinos que representan conceptos, el hiragana, que representa fonemas para complementar los kanjis con las conjugaciones verbales, por ejemplo, o para palabras que no tienen kanji que las representen, y el katakana, utilizado para palabras de origen extranjero y que aportan fonemas no japoneses muy usados en otros sitios. Pues si consideramos esto, ¿cómo representaríamos una palabra que empiece por mo? La mayoría serían o formarían parte de un kanji, y aquí tenemos el mo en hiragana. Pues yo diría que, si este mo perteneciera a una palabra interrumpida, sería una que siempre se escribiera en hiragana, y por lo tanto mi apuesta iría por la más usada, mo, que correspondería a nuestro ya, con lo que quedaría entre vosotros ya, y podríamos pensar en algo como ya hay un nuevo Joy Boy o algo así. Pero como ya apuntaba, yo sigo pensando que tratamos con la partícula de también, y dije que tenía 2 razones. La otra me la da el título. Si bien es cierto que en la viñeta los puntos suspensivos dejan margen a que se pueda tratar de una palabra interrumpida, el título no lo hace. El capítulo se titula Mo y solo tiene ese fonema. Si ahí también hubiera puntos suspensivos, pensaría que es el principio de una palabra, pero como no los hay, creo que es mo a secas y significa también. Por lo tanto, el mensaje nos quedaría como entre vosotros también o dentro de vosotros también, y ese también ayuda mucho porque nos indica que Vegapunk está haciendo referencia a algo que ha dicho anteriormente. Repasemos. Ha hablado de armas ancestrales, ha mencionado a Joy Boy y lo último que ha explicado antes de este mensaje a los D ha sido que los miembros de los Piratas de Roger conocen los acontecimientos que sucedieron en el siglo vacío. Así que, si bien es cierto que podrían encajar cosas como dentro de vosotros hay otra especie de arma ancestral, un poder que lo que sea, o entre vosotros hay un nuevo Joy Boy, la verdad es que como está montado el mensaje, a mí me hace inclinarme porque él también enlaza con el tema de los Piratas Roger, que es el que ha mencionado justo antes. Además, mientras que todas las partes de su mensaje encajan como revelaciones importantes para el mundo, esta en concreto no aporta gran cosa en realidad y parece un añadido algo forzado. Ni siquiera hay una explicación sencilla de cómo lo puede saber él. Incluso parece que les está tirando beef, pues empieza a acusarlos de no haber hecho nada para solucionar el futuro problema y se han quedado la información para ellos. Así que mi apuesta es que su mensaje es que entre los D hay alguno que también conoce toda la historia del siglo vacío. Porque hay otra cosa a tener en cuenta. El mensaje está interrumpido para evitar que el mundo sepa algo. Y cuando digo mundo nos incluye a nosotros también. No tendría sentido que nos ocultaran una información que ya sabemos, ¿verdad? Y es muy propio de Oda que sea algo que no es obvio y vaya en una dirección diferente a la que esperamos. Y para añadir otra capa a esta teoría sobre el mensaje, voy a subir la apuesta a intentar señalar a quién o quiénes se refiere. Mi respuesta fácil es Dragon, que como la mayoría sabréis, yo estoy convencido de que es Scopper Gavan y por lo tanto, como miembro de los mencionados Piratas Roger, sabe lo mismo que todos los demás. Pero voy a poner a otro que sí daría una revelación importante para el devenir de la serie, y es que entre los que nos muestran reaccionando al mensaje exclusivo para los D, solo hay 2 de ellos. Los otros no lo son y simplemente mencionan a los D que conocen. Ya había mencionado pistas en vídeos anteriores de que Kurohige sabe más del siglo vacío y el reino antiguo de lo que parece. Y así las cosas me cuadra más que lo que quieren ocultarnos sea esto. Además, es el único D que sabe qué son y dónde están las 3 armas ancestrales. Y no digo con excepción de Luffy, porque no creo que se haya esforzado lo más mínimo en pensar en las 2 de las que le han hablado, y mucho menos en que la tercera arma es la que ha usado la Mother Flame. Si es que siquiera se ha dignado a escuchar el mensaje de Vegapunk. Ya lo conocemos. Para finalizar, el mensaje se retoma entre interferencias con un ese nombre y, ya en este último capítulo, la parte más interrumpida y enigmática, cuyo comienzo han traducido como nada, no es eso. Pero mi traducción sería porque no hay nada. Y tras una interferencia el mensaje seguiría. Se podría decir que esta voluntad se ha heredado de generación en generación. Bzz. Espero que este mensaje le llegue a los que están a merced de este motivo.
En esta última frase he usado el plural porque es lo que han usado todas las traducciones, pero el original usa el singular, que si bien es cierto que también puede usarse de forma genérica, el propio Vegapunk comienza su mensaje a los Di usando el plural cuando dice aquellos que tienen una Di en su nombre. Tachi, el mismo plural que habíamos visto para decir vosotros, con lo que se puede estar refiriendo a un Di en concreto. Y si a esto le sumamos ese porque no hay nada, y además vemos que la expresión usada para lo que se ha traducido como estar a merced de también significa jugar con o directamente burlarse de, la frase podría interpretarse como que hay uno que está jugando con esa voluntad heredada. Y de nuevo me vuelve a encajar Kurohige aquí. Como si Kurohige estuviera usando esa voluntad de su Di en una dirección distinta a la que se supone. Cuadra, ¿verdad? Ese porque no hay nada ha hecho a gente pensar que podría referirse a que el One Piece no existe. Pero yo no iría por ahí, porque forma parte de un mensaje para los Di. Podría simplemente referirse a algo como que no hay nada que apoye a los Di más que esa voluntad heredada que menciona después, pero ojo a esto, porque estoy seguro que algún día volveremos a esta frase diciendo esto se refería a Vegapunk cuando dijo eso. Y aquí es donde parece que el mensaje de Vegapunk acaba. Pero no me sorprendería ya no solo que hubiera algo más de texto, sino que incluso incluyera alguna revelación final. Pero como esto es lo que tenemos, aquí concluye el análisis. Siento que ha habido demasiado tema de idioma japonés, pero es que parecía relevante para las teorías y si ya has llegado hasta aquí, espero que no te importe un poco más, que además está fuera de tema. Es sobre el título del último capítulo que resulta ser el nombre del gigante. He oído que han relacionado ese nombre con mitología judía relacionada con un golem y tal. Pero yo solo quiero apuntar que eso solo se sostiene por una mala traducción del nombre. El nombre en el original japonés es Emeto, en katakana, y las primeras traducciones lo pusieron como Emeth, acabado en H, que es el nombre que hace referencia a los golem. Pero no olvidemos que tratamos con un idioma fonético, que escribe las palabras como suenan, dentro de los fonemas disponibles en japonés, claro. Y esa H al final hace que se pronuncie Emeth, y por lo tanto se escribe con la katakana Su, como se puede ver que es un nombre diferente. Afortunadamente, las traducciones oficiales lo han puesto como Emet, sin la H, que es una de las dos opciones correctas, Emet o Emeto. Por lo tanto, si hacemos una búsqueda por el nombre original, nos aparece enseguida una carta Yu-Gi-Oh! De un gigante de hierro llamado Centurión Emmet VI. Y como no es la primera vez que encontramos una inspiración de Oda para un nombre que viene de una carta Yu-Gi-Oh!, pues tiene pinta que simplemente va a venir por ahí. Aunque este está tripulado y puede controlar otros mechas de categorías inferiores. Lo menciono por si luego tenemos cosas parecidas con el nuestro. No en balde, Luffy quería tripularlo desde el principio. Vale, ahora sí que acaba el análisis. Yo por mi parte espero que os haya gustado y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!